reuniones y peligros. El Evangelio de verdad predicado por un auténtico apóstol de Jesucristo se afirmó cada día más, así como el número de fieles que por obra de Dios iba en aumento. Los cultos de adoración a Dios se realizaban todos los días, a las 5, a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde, tiempo para orar, explicar la Biblia y cantar himnos, pero con tal fervor que alteraba la quietud de los vecinos, quienes alterados e insolentes arremetían contra los hermanos verbal y físicamente. Ante esta situación, el siervo de Dios solía invitar a los hermanos a la barranca de Oblatos para celebrar los cultos dominicales. Por la mañana de 9 a 11 y por la tarde de 2 a 5. La barranca era un pintoresco paraje, privado de asperezas y suavizado por su límpida perspectiva, la ausencia de personas y viviendas, el silencio y la soledad, frente al azul intenso del cielo y el aire libre invitaban a la meditación. Los hermanos felices llegaban al lugar por serpenteantes subidas y bajadas, todos cantando o tarareando un himno, cargando a sus hijos o de la mano, con sus alimentos para consumir y compartir, después retirarse satisfechos hasta la tarde antes de ocultarse el sol. Un poco más al fondo de la barranca destacaba entre hierbas silvestres un delicioso paraje y al costado de las escarpadas alturas una áspera roca hendida en el acantilado que de una de sus fisuras dejaba escapar un hilo de agua cristalina, que se almacenaba en un foso natural poco profundo, bella extensión de agua que reflejaba como un espejo la altura de la montaña. Hasta ahí descendían el hermano Aarón y todos los hermanos a refrescarse. Este hermoso paisaje fue testigo de los bautismos que se llevaron a cabo el 2 de abril de 1933, cuando los hermanos Antonio Vázquez, Rosario Arreola, Jesús Medina, Ignacio Barajas, Refugio de Barajas y otros, aceptaron a Jesucristo como enviado de Dios para la salvación del mundo. En otras ocasiones se reunían en unos pequeños barrancos por el rumbo de Soquipan, hoy un campo de golf, aprovechando las arboledas del lugar. Allí disfrutaron de días de bendición, de episodios donde en libertad expresaron a Dios su fe en oración y alabanzas, cantaban sin inhibiciones, oraban con todo fervor en tonos bajos y altos, sin límite de fe alguno. Días de felices remansos de luz, en los que la meditación siempre aliada en su oración, regocijaba su fe, su esperanza, su ánimo, su valor, su paciencia, en fin toda esa gama de elementos esenciales que requiere el creyente para seguir a Cristo. A tal grado llegaba la inseguridad y la intolerancia religiosa de aquella época que cuando los hermanos se reunían en las barrancas, el siervo de Dios enviaba 1 o 2 guardias para que les avisaran oportunamente y pudieran dispersarse, simulando estar en un día de campo, jugando con sus hijos o descansando. Hubo reuniones en las que no se permitió cantar himnos para que no fueran localizados y denunciados, principalmente cuando se juntaban en el Parque San Rafael que se localizaba cerca de la ciudad. Varios fueron los sucesos en los que el apóstol y los hermanos, a pesar de ser víctimas de las intransigencias, fueron providencialmente protegidos. Sucedió un día, cuando el ungido de Dios estaba predicando, llegó una mujer e interrumpió el servicio religioso. En tono alto y visiblemente nervioso preguntó: ¿quién es el hermano Aarón? Él contestó: yo soy. ¿Qué se le ofrece? Y ella agregó: el hermano Zambrano, pastor de la iglesia congregacional, me envió a prevenirlos. Él se enteró porque el propio jefe de la policía le llamó y le dijo: avise al hermano Aarón que tengo una orden de detenerlo a él y a su grupo. Procuraré retrasarme para que puedan huir. Ellos me simpatizan y no me gustaría detener a los que predican el Evangelio. Rápidamente el apóstol suspendió el servicio e instruyó a los hermanos a desalojar el lugar. Después de unos minutos, el grupo, a una distancia de 200 metros aproximadamente, vieron llegar a la cuadrilla de policías, quienes luego se retiraron al comprobar que no existía irregularidad alguna. El dispersado grupo de hermanos respiró con tranquilidad, advirtiendo el milagro. Discreta pero súbitamente oraron a Dios y dieron gracias, reconociendo que cuando Él se hacía patente guardaba y protegía su reunión, disponía de los medios para proteger su pueblo, comprendiendo ellos que el único sentido de sus vidas y de toda vida humana es la misericordia de Dios, la guía de Cristo y la mano orientadora de su enviado, el apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín González. Cuántas penurias y sinsabores pasaron el apóstol y los creyentes de aquella época. Así como ocurrió con los primeros cristianos que ante la incomprensión se reunían clandestinamente en sótanos, cuevas y bóvedas para compartir la fe en Cristo. También para los hermanos fue cada vez más difícil reunirse en un lugar fijo.
Las continuas denuncias de sus opositores provocaban reacciones persecutorias que obligaban al aislamiento del grupo. Los cultos se hacían en las casas que ofrecían los hermanos como María Ochoa, Salvador Montaño y Carlos Bornio. A tal grado llegó la represión de las autoridades que ni en las barrancas podían reunirse. Para evitar ser localizados, los lugares eran cada vez más distantes y diferentes. El dinámico jovencito José Chávez en su bicicleta avisaba a todas las familias los puntos de reunión. Ante la imposibilidad de bautizar en lugares abiertos, estos se llevaban a cabo secretamente en la casa del hermano Bornio, en una tina, como improvisada pila bautismal. Si pudieran condensarse en 2 palabras las actitudes de los hermanos se diría fe y sacrificio, porque a pesar de las animadversiones recalcitrantes de que eran protagonistas, para los hermanos era una mayor motivación convivir en ese calor religioso que los identificaba.